Hola, hoy día vamos a hablar de marketing, pero aun cuando nos vamos a ir al siglo XVII para contar una pequeña historia, en todo momento vamos a estar hablando de marketing. Así que no se dejen engañar por los que participan en la historia. Todo, absolutamente todo es marketing. En el siglo XVII, específicamente en Roma, había un abogado que se llama Laercio Cherubini. Laercio tenía una capilla en una iglesia bajo el cuidado de las monjas carmelitas, y Laercio tenía un problema. Y este primero es la definición del problema. Laercio creía que los romanos ya no se congregaban, ¿ya? Que no iban a la iglesia y que estaban alejados del camino de Dios. Por lo tanto, decide recurrir a una de las herramientas habituales en dicha época, que era instalar en las iglesias, en las parroquias, en las catedrales, alguna novedosa obra de arte con la cual la gente se vería atraída a conocerla y evidentemente reconectarían nuevamente y tendrían nuevamente contacto con la iglesia. Por lo tanto, Laercio establece su presupuesto, cuánto se va a gastar en esta obra, y lo que hace derechamente es buscar dentro de los pintores que habían en Roma alguien que pudiera acometer ese propósito. Pudo haber contratado a Peter Paul Rubens, que en ese momento era la figura, ¿ya? Pero parece que estaba un poquito más justo presupuesto y contrató a Michelangelo Caravaggio. Y le dio el siguiente input a Caravaggio, le dice: lo que quiero conseguir es que la gente, al ver esta obra que usted va a pintar, sienta la necesidad imperiosa de volver a reconectarse con su religiosidad, de volver a la iglesia, de volver a estar cerca de la iglesia. Por lo tanto, queremos un cuadro que motive esa espiritualidad. Y él le da ese encargo, lo que nosotros en marketing denominamos habitualmente el briefing, hacer un briefing, ¿ya? Yo te cuento de qué se trata esto, quién es mi público objetivo, y tú vas a hacer una pieza que en el fondo va a conseguir un propósito. Y ese propósito era que la gente volviera a la iglesia. Ahora, ese encargo se lo dio Caravaggio. Yo no sé de que alguna manera se había él mismo informado acerca de quién estaba contratando. ¿Ya? Caravaggio venía de muy buena familia, pero era lo que decimos hoy día un tiro al aire. ¿Ya? Por lo tanto, era borracho, pendenciero, vivía en los prostíbulos, padecía sífilis, digamos, y además era un tipo que de alguna manera fue conocido también como uno de los padres del tenebrismo, ¿ya? Por sus cuadros bastante oscuros. Si Caravaggio hubiera vivido en el siglo XX, se habría visto más o menos así. En ese sentido, si nosotros estudiamos un poco las obras anteriores de este contratista que estabas tomando, ¿ya? Los cuadros de Caravaggio eran así. Eran cuadros básicamente muy lúgubres, con mucha sangre, cuadros, digamos, que reflejaban muy bien el turbulento mundo interior de este pintor. Por lo tanto, Caravaggio, ¿qué es lo que hace? Termina pintando un cuadro que se llama La muerte de la Virgen, ¿ya? Que es un cuadro enorme, que es este que vemos acá. Es un cuadro bastante grande, donde las figuras humanas están casi a escala 1:1, ¿ya? Son casi de tamaño real. Hoy día ese cuadro está en exhibición en el Museo del Louvre, ¿ya? Y es considerado una obra maestra, ¿ya? De hecho es espectacular. Pero este cuadro, en el fondo, lo que él muestra prácticamente es la muerte en solitario, ¿ya? De la Virgen María, ya que en esos tiempos el tema de la Asunción de la Virgen todavía no era un tema que estuviera muy zanjado, ¿ya? Por lo tanto, él podía de alguna manera especular un poco respecto de si la Virgen había sido llevada al cielo en carne y hueso, digamos, o después de que falleció fue llevada al cielo. Eso todavía en ese tiempo no era un dogma. Por lo tanto, él juega un poco con esto y te muestra este cuadro desolador donde se ve, digamos, que hace unos minutos, unas horas, digamos, ha muerto la Virgen. Ahora, ¿por qué pinto ese cuadro? Porque en el fondo el brief que le dio Laercio Cherubini era que él quería que hiciera una obra que demostrara y que hiciera sentir a la gente la necesidad de volver a la iglesia. Entonces, si tú ves este cuadro de la muerte de la Virgen, efectivamente el propósito está ahí, porque el cuadro es tenebroso y la verdad es que tú ves el cuadro y sientes la necesidad como de ponerte en la buena con el Señor, porque de verdad es que si esa es la muerte de la Virgen, ¿cómo será la tuya? Entonces, él de alguna manera cumple el cometido, pero a su manera, ¿ya? Ahora, ¿por qué el cuadro es tan tenebroso? Y si vamos viendo algunos detalles, nos fijamos, por ejemplo, en el vientre hinchado, digamos,
de la Virgen en el cuadro, o nos fijamos bien en el efecto que tiene los tobillos hinchados, ¿ya? Y esto se debe a que Caravaggio quería cumplir el cometido. A él le dijeron que quería un cuadro que despertara una profunda religiosidad y que en el fondo la gente sintiera prácticamente compulsión por volver a la iglesia. ¿Cómo creen que Caravaggio hizo el cuadro? ¿Ya? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Lo que hizo Caravaggio fue ir a la morgue y comprar un cadáver. Compró el cadáver de una prostituta embarazada que se había lanzado al río Tíber, se había suicidado ahogándose, y la usó de modelo para el cuadro. Por lo tanto, lo que tú estás viendo en el cuadro no es un modelo, es un cadáver real, y por eso están todas las señas, digamos, de descomposición que se pueden ver ahí. Por lo tanto, si le diste el encargo a Caravaggio de que pintara un cuadro que te hiciera sentir profundamente las ganas de volver a reconectar con Dios, a su manera él lo consiguió. Ahora, ¿qué sucedió con esta obra? Esta obra la instalaron en la capilla de Laercio Cherubini, pero fue profundamente repudiada por las monjas carmelitas. ¿Ya? Que hasta ese momento las monjas carmelitas eran como una stakeholder, ¿eh? Eran como un grupo de interés, pero resulta que las monjas carmelitas tenían el poder de subir o bajarle el pulgar a esta obra, y eso fue lo que hicieron. Dijeron, ¿sabes que esto en realidad es una blasfemia? No puede estar acá. Y ese cuadro finalmente terminó sus días, digamos, en poder de otro mecenas, producto de que fue muy recomendado por Peter Paul Rubens, justamente, quien reconoce el valor de las pinturas de Caravaggio, y le recomienda a este mecenas que adquiere ese cuadro, ¿ya? Básicamente, ¿cuál es el tema acá? El tema es que uno hace un briefing y define su problema, pero también tiene que tener muy claro a quién se lo encarga y cuál es la visión que esa otra persona tiene. Segundo lugar, no puedes hacer una obra esperando conectar con las audiencias sin conocer realmente lo que tu publicista, contratista va a hacer. El cuadro es una obra maestra, pero visto desde la perspectiva del siglo XX. ¿Qué sucedió en el siglo XVII? Que la audiencia no conectó con el cuadro, ¿ya? Era mucho más fuerte el rumor de su producción, es decir, de que había sido pintado en base a un cadáver, ¿ya? Y de una prostituta para representar a la Virgen. Eso fue mucho más poderoso para que la gente despreciara la obra, ¿ya? Que el hecho de poder transmitir lo que ese mismo cuadro te representaba, digamos, respecto de la soledad de la muerte. Por lo tanto, ahí hay un par de lecciones. Y la otra lección importante, las monjas carmelitas no eran stakeholders, las monjas carmelitas eran parte interesada. Por lo tanto, podían subir o bajar el pulgar. Y en ese sentido, ni Laercio Cherubini ni Caravaggio las tomaron en consideración. Ahora, ¿qué podía pasar después con Caravaggio? Caravaggio finalmente murió de sífilis, digamos, ¿ya? Este personaje bastante complejo, digamos, y bastante polémico. Pero cuando nosotros desarrollamos una pieza publicitaria o una campaña para vender un producto y servicio, no nos sirven las genialidades, no nos sirven las obras maestras. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que necesitamos son cosas muy simples que conecten con la audiencia, ¿ya? De otra manera es un desperdicio de talento, ¿ya? De tiempo y dinero. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Chao.